Lección de Escuela Sabática, Lección 3, para el 18 de octubre de 2025, Monumentos de Gracia. Sábado 11 de octubre. Lee para el estudio de esta semana Josué 3, números 14-44, Lucas 18, 18 al 27, Josué 4, Juan 14, 26, Hebreos 4, 8 al 11. Para memorizar. Porque el Señor su Dios secó el agua del Jordán ante ustedes, hasta que hubieron pasado, lo mismo que había hecho con el Mar Rojo, que secó ante nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan la poderosa mano del Señor, y para que ustedes reverencien al Señor su Dios todos los días. Josué 4, 23, 24. El policía hizo una señal y Juan tuvo que detenerse. El agente le pidió la licencia de conducir. En ese momento, Juan se dio cuenta que había dejado su billetera con la licencia en la oficina y explicó lo sucedido. El oficial le preguntó cuál era su ocupación y Juan respondió que era profesor. Mientras el agente le entregaba la multa, le dijo que no pensara en ella como una sanción. Es una matrícula, le dijo. Cuando alguien quiere aprender algo, se matricula. Esta es su matrícula para aprender a no olvidar la licencia cuando conduce. Que tenga un buen día, profesor. Como seres humanos somos propensos a olvidar cosas que no tenemos constantemente a la vista. Olvidamos contestar las llamadas telefónicas, responder los correos electrónicos, regalar las plantas, enviar felicitaciones de cumpleaños, etc. Sin embargo, olvidar nuestras necesidades espirituales podría tener consecuencias más graves que simplemente recibir una multa, especialmente porque ellas tienen que ver con nuestro destino eterno. Analicemos el cruce del Jordán y veamos qué podemos aprender de esa experiencia. Domingo 12 de octubre, el cruce del Jordán. Lee Josué 3, 1 al 5 y números 14, 41 al 44. ¿Por qué Dios pidió a los israelitas que se prepararan especialmente para lo que estaba a punto de suceder? Josué 3, 1 al 5. Josué se levantó de mañana, partió de Sittim con todos los hijos de Israel y llegaron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y ordenaron al pueblo: Cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y a los levitas sacerdotes que la llevan, saldréis del lugar donde estáis y marcharéis detrás de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado nunca antes por este camino, pero que no haya entre vosotros y el arca una distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella. Josué dijo al pueblo: Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Números 14, 41 al 44. Moisés les respondió: ¿Por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis, pues Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis bajo su espada. Pues Jehová no está con vosotros, por cuanto os habéis negado a seguirlo. Ellos, sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte. Pero ni el arca del pacto de Jehová ni Moisés se apartaron de en medio del campamento. Esta es la primera vez que se menciona el arca del pacto en el libro de Josué. Hasta el momento de la narración del Antiguo Testamento, el arca habría aparecido en el contexto del santuario, Éxodo 40, 21, en el viaje de Israel desde el Sinaí, números 10, 33 al 36, y en el intento fallido de iniciar la conquista de Canaán, números 14, 44. Era el objeto más sagrado del santuario israelita y contenía 3 elementos, cada uno de los cuales expresaba la relación especial de Israel con Dios. 1. Las tablas con los 10 mandamientos. 2. La vara del sumo sacerdote Aarón. Y 3. Una vasija que contenía maná. Éxodo 16, 33, Hebreos 9, 4. El arca y los preparativos para cruzar el Jordán recordaban a Israel que no iban a entrar a Canaán a su manera y cuando quisieran. La conquista solo tendría éxito si seguían las indicaciones de Dios y cuando Él lo indicara. Dios
a quien se describe entronizado sobre los querubines que cubrían el arca del pacto. Éxodo 25:22, número 789, y cuyos movimientos se identifican con los del arca, entra en Canaán delante de los israelitas como aquel que dirige la conquista. El término traducido como santificar Josué 3:5 o consagrar se refiere a un proceso de purificación similar al que seguían los sacerdotes antes de comenzar su servicio en el santuario. Éxodo 28:41, 29:1, y como el que realizó el pueblo de Israel antes de la revelación de Dios en el Sinaí. Éxodo 19:10, 14. Esta consagración implicaba el abandono del pecado y la eliminación de todas las impurezas rituales. La misma orden aparece en Números 11:18 en relación con un inminente milagro de Dios. Tal preparación se exigía también antes de librar una batalla, Deuteronomios 23:14. Para que Dios pudiera luchar por Israel, ellos debían mostrarle su lealtad y confiar en él como su comandante. El milagro de cruzar el Jordán iba a demostrar a los israelitas que se podía confiar en la promesa del Señor de expulsar a los cananeos de la tierra. Aquel que podía asegurar el cruce en seco del Jordán también podía concederles el don de la tierra. Dios no siempre divide el Jordán, sus intervenciones no siempre son tan evidentes. ¿Cómo crees que podemos desarrollar la preparación espiritual para experimentar y discernir las intervenciones de Dios en nuestro favor? Lunes 13 de octubre. El Dios de las maravillas. Lee Josué 3, 6 al 17. ¿Qué nos dice el milagroso cruce del Jordán acerca de la naturaleza de Dios a quien servimos? Josué 3, 6 al 17. Después dijo a los sacerdotes: Tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: Desde este día comenzaré a engrandecerte ante los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás esto a los sacerdotes, que lleven el arca del pacto. Cuando hayáis llegado a la orilla del agua del Jordán, os detendréis en el Jordán. Josué dijo a los hijos de Israel: Acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: En esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. El arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se mojen en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán formando un muro. Aconteció que cuando el pueblo partió de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron a las orillas del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se amontonaron bien lejos de la ciudad de Adam, que está al lado de Zeratán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, quedaron separadas por completo, mientras el pueblo pasaba en dirección a Jericó. Pero los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová permanecieron firmes sobre el suelo seco en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo acabó de pasar del Jordán, y todo Israel pasó por el cruce seco. El cruce del Jordán es descrito en Josué 3:5 con la palabra hebrea niflaot, maravillas. Esta palabra suele referirse a los actos poderosos y sobrenaturales de Dios que demuestran su singularidad. Salmos 72:18, 86:10. Más tarde, los israelitas meditaron en estos actos y como resultado alabaron al Señor, Salmos 9:1, y lo proclamaron entre las naciones. Salmos 96:3. Las plagas de Egipto, Éxodo 3:20, Miqueas 7:15, el cruce del Mar Rojo y la conducción de Dios en el desierto, Salmos 78, 12 al 16, fueron relatados como tales prodigios.
Los escritores bíblicos sabían y atestiguaban que el Dios que creó el mundo nunca se vio limitado o constreñido por su creación. Nada es imposible para él. Jeremías 32:17. Su nombre y su naturaleza son maravillosos. Jueces 13:18. Y él está más allá de nuestra comprensión. A diferencia de los dioses de las demás naciones que no pueden salvar, Salmos 96:5, Isaías 44:8, el Dios de la Biblia es un Dios vivo y activo, cuyos seguidores pueden confiar en Él a la espera de sus intervenciones a favor de ellos. El profeta Zacarías utilizó un término derivado de la misma raíz que Niflaot, cuando imaginó un futuro maravilloso para Israel tras el exilio babilónico. Vio que Jerusalén sería totalmente reconstruida, que habrían ancianos sentados en las calles de la ciudad y niños jugando en ella. A los aparentes incrédulos habitantes de la capital, que aún mostraban los signos de su destrucción, Zacarías declaró: Así dice el Señor de los ejércitos, si en aquellos días esto parece muy difícil a los ojos del remanente de este pueblo, será también muy difícil a mis ojos, declara el Señor de los ejércitos. Así dice el Señor de los ejércitos: He aquí, salvaré a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol, y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén. Y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios en verdad y en justicia. Zacarías 8, 6 al 8. Lee Lucas 18, 18 al 27. ¿Cómo te anima la respuesta que Jesús dio a los discípulos sobre confiar en Dios cuando te encuentras ante lo que parece imposible? Martes 14 de octubre. Recuerda, lee Josué 4. ¿Por qué Dios pidió a los israelitas que erigieran un monumento? Josué capítulo 4. Cuando toda la gente acabó de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué y le dijo: Tomad del pueblo 12 hombres, uno por cada tribu, y dadles esta orden: Tomad de aquí, de en medio del Jordán, el lugar de donde han puesto sus pies los sacerdotes, 12 piedras, las cuales llevaréis con vosotros y las depositaréis en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres que él había designado entre los hijos de Israel, uno por cada tribu, y les dijo Josué: Pasad ante el arca de Jehová vuestro Dios hasta el medio del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto quede como una señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana: ¿qué significan estas piedras?, le responderéis: las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Los hijos de Israel hicieron tal como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué. Conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, las llevaron al lugar donde acamparon y las depositaron allí. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y allí han estado hasta hoy. Los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijera al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué. Y el pueblo se dio prisa y pasó. Cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová, y los sacerdotes iban a la cabeza del pueblo. También los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la medio tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho. Como 40,000 hombres armados, listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron como habían temido a Moisés durante toda su vida. Luego Jehová habló a Josué y le dijo: Manda a los sacerdotes que lleven el arca del testimonio que salgan del Jordán. Entonces Josué ordenó a los sacerdotes: Salid del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová
salieron de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco. Las aguas del Jordán volvieron a su lugar y corrieron como antes sobre todos sus bordes. El pueblo partió del Jordán el día 10 del primer mes y acamparon en Gilgal, al oriente de Jericó. Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán, y dijo a los hijos de Israel: Cuando el día de mañana os pregunten vuestros hijos, ¿qué significan estas piedras? Diréis a vuestros hijos: Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que pasasteis, de la misma manera que Jehová vuestro Dios había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, y para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. El propósito de estas piedras era que sirvieran como señal. El término hebreo así traducido, ot, está a menudo asociado con la palabra maravilla y puede referirse a actos milagrosos realizados por Dios, como las plagas de Egipto, Éxodo 7:3, Deuteronomio 4:34. También puede significar símbolo, como representación de una realidad más profunda o trascendente. Por ejemplo, el arco iris es una señal del pacto. Génesis 9:12-13. La sangre en los marcos de las puertas de las casas israelitas también es designada como una señal. Éxodo 12:13. Y lo que es más significativo, el sábado es una señal de la creación y la presencia santificadora de Dios. Éxodo 31:13-17. Ezequiel 20:12. En el caso de las 12 piedras, la señal funcionaría como un memorial que recordara a cada generación posterior el milagro de la travesía. El término traducido en el versículo 7 como monumento conmemorativo, sicarón, que procede de la palabra sacar, recordar, que denota algo más que el acto pasivo de rememorar algo, implica un recuerdo acompañado de una acción apropiada. Deuteronomio 5:15, 8:2. La construcción del monumento conmemorativo de piedra, Génesis 28, 18 al 22, y los rituales que suscitan preguntas, Éxodo 12, 26, 27, Deuteronomio 6, 20 al 25, eran habituales en el Antiguo Testamento. En lugar de repetir los milagros una y otra vez, Dios establece monumentos que evocan el recuerdo de sus grandes actos y suscitan respuestas significativas. Por ello, la señal debe permanecer allí para siempre, lo que implica la necesidad de preservar perpetuamente este milagro del Señor en la memoria colectiva de su pueblo. La posible pregunta de las generaciones futuras es significativa porque se formula de forma personal: ¿qué son estas piedras para ti? Cada nueva generación debía interiorizar y comprender personalmente el significado que estas piedras tenían para ella. La fe en un Dios hacedor de milagros solo puede mantenerse viva si cada generación redescubre el significado de los poderosos actos del Señor para sí misma. Tal fe marcará una diferencia importante entre vivir fielmente las tradiciones basadas en la Biblia y el tradicionalismo. La religión muerta de las generaciones carente del valor y el fervor originales. En definitiva, tenemos que hacer nuestra la fe basada en la Biblia. Nadie, especialmente nuestros antepasados, pueden creer por nosotros. ¿Qué memoriales de tu experiencia personal con el Señor te ayudan a recordar lo que Él ha hecho por ti? Miércoles 15 de octubre. Olvido. Lee Josué 4, 20 al 24 a la luz de Jueces 3, 7, 8, 34, Salmo 78, 11, Deuteronomio 8, 2, 18 y Salmo 45, 17. ¿Por qué era tan importante recordar las proezas del Señor? Josué 4, 20 al 24. Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán, y dijo a los hijos de Israel: Cuando el día de mañana os pregunten vuestros hijos, ¿qué significan estas piedras? Diréis a vuestros hijos: Israel pasó en seco por este Jordán.
porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que pasasteis, de la misma manera que Jehová vuestro Dios había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, y para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Jueces 3:7. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, se olvidaron de él y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Jueces 8:34. No se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos los enemigos de su alrededor. Salmo 78:11. Al contrario, se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Deuteronomio 8:2-18. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si sabías guardar o no sus mandamientos. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él es quien te da el poder para adquirir las riquezas, a fin de confirmar el pacto que juró a tus padres, como lo hace hoy. Salmo 45:17. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos, eternamente y para siempre. Observa el cambio de pronombres personales en Josué 4:23. Se dice allí que las aguas del Jordán se habían secado ante ustedes, es decir, ante los israelitas que acababan de cruzar el río. Sin embargo, el texto dice luego que el Mar Rojo se había secado ante nosotros. Los integrantes de la primera generación que aún estaban presentes y que habían sido testigos del Éxodo. Los dos acontecimientos vividos por dos generaciones diferentes tenían un significado similar. Esto permitió a la segunda de estas generaciones redescubrir el significado del cruce del Jordán a través del testimonio de sus antecesores. Percibimos generalmente el olvido como un rasgo normal de los seres humanos. Sin embargo, el olvido en el ámbito espiritual puede acarrear graves consecuencias. Incluso hoy, si queremos preservar nuestra identidad como el pueblo que posee una vocación y una misión particulares, tendremos que idear maneras de refrescar nuestra memoria espiritual, tanto individual como corporativa, para no perder de vista nuestro origen, nuestra identidad y nuestra misión. Lee 1 Corintios 11:24 y 25 y Juan 14:26. ¿Por qué debemos recordar siempre lo que Cristo hizo por nosotros? ¿Hay acaso algo más importante que eso? 1 Corintios 11:24 y 25. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Juan 14:26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Elena de White comprendió claramente que si no avanzamos de manera constante a la luz de los actos pasados de Dios y su revelación, seguramente perderemos la motivación para cumplir nuestra misión en el futuro. Ella escribió: No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Notas bibliográficas, página 193. Aunque es importante recordar el pasado y cómo el Señor ha obrado en tu vida, ¿por qué debes tener día a día una experiencia renovada con Él y experimentar ahora la realidad de su amor y presencia? Jueves 16 de octubre. Más allá del Jordán. Convirtió el mar en tierra seca, por el río pasaron a pie. Alegrémonos, pues, en él. Salmo 66:6.
Tanto el cruce del Mar Rojo como el del Jordán señalan una nueva era en la historia bíblica y ambos tienen un significado simbólico. Ver Salmos 66:6, 114, 1 al 7. Segunda de Reyes 2, 6 al 15. Ya en el Antiguo Testamento hay textos que vinculan los dos acontecimientos y reconocen un significado que apunta más allá de los escenarios originales. En el Salmo 66, el salmista celebra un acto redentor de Dios en su vida. Salmo 66, 16 al 19, refiriéndose a los ejemplos históricos del cruce del Mar Rojo y del Jordán. Salmo 114 también vincula ambos acontecimientos, no porque el autor no viera una diferencia cronológica entre ellos, sino por el significado teológico que comparten las dos travesías. Así, se considera que los dos eventos contribuyen a un cambio en el estatus de Israel. Primero, de la esclavitud a la libertad. Luego, del nomadismo a la condición de nación. En estos salmos, los ejemplos de las dos travesías ilustran el cambio de estatus del autor, que pasa de la opresión, la pobreza, el desamparo y humillación a la seguridad, el bienestar, la salvación y la dignidad. En el contexto de un milagro similar al registrado en Josué, también junto al Jordán tuvo lugar la traslación de Elías. Para Elías, la travesía supuso el cambio de estatus más significativo de su vida, su traslado al cielo. Para Eliseo, el cambio también es importante, ya que el ayudante del profeta, Primera de Reyes 19:21, se convierte en el profeta de la nación, Segunda de Reyes 2:22. Lee Mateo 3:16 y 17 y Marcos 1:9. ¿De qué manera dan a entender estos escritores del Nuevo Testamento que el río Jordán tiene un significado simbólico y espiritual? Mateo 3:16 y 17. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió enseguida del agua, y en ese momento los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios, que descendía como paloma y se posaba sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Marcos 1:9. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret a Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. El ministerio terrenal de Jesús como representante de Israel sigue el modelo de la historia del antiguo pueblo de Dios. Jesús pasa por las experiencias del Mar Rojo y del Jordán. Es llamado a salir de Egipto tras un decreto de muerte. Mateo 2, 14 al 16. Pasa 40 días en el desierto. Mateo 4, 2. Similares a los 40 años del antiguo Israel, y como transición de su vida privada a su ministerio público, es bautizado en el Jordán. Mateo 3, 16, 17. Marcos 1, 9. Más adelante, Hebreos 3 y 4 reconoce el significado simbólico del cruce del Jordán y presenta la entrada en Canaán como prefiguración del reposo de la gracia, al que acceden los cristianos por medio de la fe. Viernes 17 de octubre. Para estudiar y meditar, lee las páginas 516 a 518 del capítulo El cruce del Jordán en el libro Patriarcas y Profetas de Elena de White. Estudiad cuidadosamente las vicisitudes de Israel durante su viaje a Canaán. Estudiad los capítulos 3 y 4 de Josué, que registran la preparación de ellos para cruzar el Jordán y el cruce de este río rumbo a la tierra prometida. Necesitamos mantener preparados el corazón y la mente. En esta forma, las enseñanzas de la palabra de Dios siempre serán atrayentes e impresionantes. Comentarios de Elena G. de White, Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 2, página 988. El Israel moderno se encuentra en mayor peligro de olvidar a Dios y de ser arrastrado a la idolatría que su pueblo antiguo. Hay muchos ídolos que se adoran, aún entre los profesos guardadores del sábado. Dios le encargó a su pueblo en forma especial que se guardara de la idolatría, que si eran desviados de su servicio al Dios viviente, la maldición recaería sobre ellos, mientras que si lo amaban con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fortaleza, los bendecería abundantemente en sus cestos y graneros y quitaría la enfermedad de en medio de ellos.
Elena de White, Testimonio para la Iglesia, tomo 1, página 528. Preguntas para dialogar. Analiza en tu clase el cruce milagroso del Jordán. ¿Cómo definirías los milagros? ¿Por qué crees que Dios no realiza milagros similares actualmente? ¿Qué maneras prácticas de prevenir el olvido espiritual, tanto a nivel individual como colectivo, puedes sugerir en tu clase? Aunque es importante que tengamos una relación dinámica y continua con Dios, y que no construyamos toda nuestra experiencia cristiana sobre la base de poderosas experiencias pasadas, ¿cómo podemos seguir utilizando nuestras experiencias pasadas como recordatorio de la manera en que Dios ha obrado en nuestras vidas? ¿Cómo puede el sábado ayudarnos a recordar las intervenciones de Dios en nuestra vida y al mismo tiempo darnos un anticipo del descanso prometido en su reino? ¿De qué manera señala el sábado no solo lo que debemos recordar, sino también lo que podemos esperar en el futuro? Te invitamos a estudiar y meditar. Que el Señor te bendiga. Esto ha sido Escuela Sabática Leída. Nos vemos la próxima semana en una nueva lección.